Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos una vez más al programa de orientación legal, de ayuda, de enfoque social, el que yo llamo empoderamiento legal, el jurista. Bienvenidos una vez más y dar las gracias de antemano. Quiero señalar que el día de hoy vamos a tocar un tema que quizás no está 100% abocado al mundo del derecho, como lo hemos tratado en los otros programas, pero que va a ser, les aseguro, bastante interesante. Y bajo mi criterio, por dos razones. En primer lugar, el tema que vamos a tratar el día de hoy, es el rol del periodismo como aporte en los casos de índole judicial y también policial, se relaciona con el mundo del derecho en dos aspectos. Primero, porque la libertad de expresión es un principio universal fundamental y del cual deriva en este caso la libertad de prensa. Y por otro lado, el periodismo sin duda ha sido una gran herramienta, muchas veces la herramienta principal para dilucidar o aclarar ciertos casos de índole judicial o policial, o también ha servido para, de vez en cuando, hacernos despertar como sociedad las realidades que vivimos actualmente. Y para eso tengo el honor de presentar una gran invitada, en este caso la periodista y licenciada en Comunicación Social de la Universidad Alberto Hurtado, que ha tenido la oportunidad de escribir en importantes medios de comunicación a nivel nacional como CIPER, The Clinic, El Desconcierto, actualmente reportera del espacio La Voz de los que Sobran. Al respecto, entonces, no me alargo más y doy la bienvenida como a nuestra invitada Josefa Barraza Díaz. Hola, buenas tardes. Hola Josefa, un gusto de tener aquí como invitada al programa El Jurista. Bienvenida. Muchas gracias. Primero, ante todo, agradecer por la invitación y el espacio de conversación, porque obviamente siempre es interesante hablar de periodismo y temas judiciales, porque igual van un poco de la mano y hay que tener mucho cuidado. Efectivamente. Josefa, antes de abocarnos al tema de lleno, me gustaría un poco conversar un poquito respecto de ti. En primer lugar, ¿cómo ha sido en lo personal poder tener que lidiar con el tema de la pandemia? En tu caso, que tengo entendido que tú vives en la comuna en Puente Alto y has tenido muchas semanas de cuarentena. Sí, obviamente ha sido muy complicada el tema de la pandemia, porque estoy en la comuna con más contagios a nivel nacional, que es Puente Alto. Obviamente también hay que aclarar que somos muchos habitantes, somos aproximadamente 600.000, entonces la cantidad de contagio va a ser mucho mayor. Pero yo vivo en una zona que es muy cercana al Sotero del Río. Vivo a unas cuadras del Sotero del Río, que es un hospital, que el hospital es un complejo hospitalario, el complejo hospitalario más grande de la zona sur de Santiago. Entonces todas las noches, todo el día se escuchan ambulancias, se escuchan emergencias y obviamente una dice, por lo menos en lo personal digo, ya, esto es por un caso COVID. No es fácil vivir en Puente Alto durante la pandemia porque hasta hace 2 semanas atrás habían ferias libres, las que se repletaban de gente. Yo caminaba por la feria porque obviamente tengo que comprar alimentos, insumos, todo, y habían veces que yo no podía caminar a ese nivel de que no hay una responsabilidad ni tanto de las autoridades, ni una responsabilidad social en cuanto a una pandemia. Creo que al principio mucha gente se lo tomó como casi una broma, que esto es casi como la porcina. No sé si se acuerdan de la Sí, gripe que hubo sí, en el año efectivamente. 2009. Entonces yo creo que la gente prácticamente le bajó el perfil al coronavirus, al COVID-19, y por eso tenemos la tasa de contagio a nivel nacional. Y es sumamente grave lo que está sucediendo porque aún no se controla la situación. Y ahí el periodismo también ha cumplido un rol súper importante, porque Efectivamente. porque el periodismo ha mostrado cifras y ha dado a conocer situaciones que no se estaban dando a conocer en un principio. Y mucho menos los reportes diarios del MinSal cuando estaba Jaime Mañalich como ministro antiguamente.
Entonces igual ha sido bien complejo vivir en Puente Alto, ser periodista y vivir una pandemia. Josefa, y en este sentido, ¿cómo ha sido para ti poder trabajar, en este caso, como eres periodista, en esta situación? Tú, lo personal, ¿ha sido complejo trabajar, en el fondo, me imagino que en tu casa? Sí, estoy con teletrabajo, ha sido muy, pero muy complicado y muy estresante. Yo creo que a mucha gente que está con teletrabajo le pasa lo mismo porque tú estás en la casa y cuando tú ibas al trabajo, a tu lugar de trabajo, a tu oficina, ibas y tú sabías que tu casa y tu espacio iba a ser el lugar de relajo que tú ibas a tener. Pero por lo menos mi pieza es mi oficina y aquí escribo reportajes y después digo, ya, ¿dónde me relajo ahora? Y es como que estoy constantemente pensando en el trabajo, pensando en temas, pensando en escribir reportajes y a la larga ha sido muy complejo reportear desde la casa porque antiguamente, no antiguamente, hace un par de meses atrás, iba a entrevistas presenciales, iba al lugar de los hechos, pero ahora ya no se puede porque por lo menos en mi caso yo no tengo un salvoconducto como periodista que me permita ir a un hospital, a una morgue, ir al centro a reportear. No lo tengo, entonces se me ha vuelto muy complicado. Todas las entrevistas las tengo que realizar o por videollamada, por teléfono, porque es el único método que existe para hacer entrevistas. Bueno, de alguna manera todos nos hemos tenido que adaptar a esta, como se dice, nueva real normalidad, o yo diría más bien una nueva realidad, y no sabemos hasta cuánto realmente esto va a durar. Josefa, vamos al tema de lleno, pero primero que nada quiero decir a todas las personas que se encuentran conectadas ya al programa El Jurista de Somos Conce TV, que para hacer consultas, sugerencias, incluso saludos a nuestra invitada, pueden hacerlo de dos formas, como es tradicionalmente aquí en el programa El Jurista y en los programas de nuestro canal. Escribiendo al muro de Facebook de Somos Conce TV, que ese es un medio, aprovechando que estamos en vivo, o también al número que aparece en pantalla, al WhatsApp, esto es más 569-77-25-23-40. Josefa, ya, vamos al tema de lleno. Y quiero comenzar con la siguiente pregunta. Y puede sonar como un poco crítica, pero creo que es sin duda que ha sido un tema que siempre ha sido comentado por los periodistas. Últimamente ha tenido mayor fuerza. ¿Tú crees que realmente en Chile existe real libertad de prensa? Uf, es súper complicada la pregunta, tengo que aceptarlo, porque obviamente en teoría sí existe una libertad de prensa, porque hay una ley que nos ampara, que es la 19.733. Eh, Bajo esa ley, supuestamente tenemos una libertad de prensa, los periodistas podemos ejercer nuestro trabajo, tenemos derecho a una libertad de opinión, entonces, como que en ese sentido, en teoría, sí, sí existe una libertad de prensa. Pero si lo llevamos a la práctica, lo llevamos a los hechos que ocurrieron, hablemos del estallido social o de la revuelta social. Obviamente ocurrieron hechos en los que este tema de la libertad de prensa se vio vulnerado, porque habían periodistas, fotógrafos, reporteros independientes cubriendo manifestaciones, protestas, marchas, y venían fuerzas especiales y carabineros a, no sé, a los fotógrafos a quitarles la cámara, a quienes grababan, les tapaban la cámara, a los periodistas obviamente no le creían por sus credenciales, se llevaban detenida gente, como lo que le pasó al periodista de Telesur, que se lo llevaron detenido en Plaza de la Dignidad al comienzo de la revuelta social. Entonces, obviamente, cuando ocurren esos hechos, una se cuestiona, por lo menos en lo personal yo me cuestioné, ¿estoy realmente en un estado o en un país donde existe una real libertad de prensa? Yo por lo menos reporté mucho en la revuelta social, fui muchas veces a Plaza de la Dignidad a ver lo que está ocurriendo, muchos de mis temas, de mis reportajes, de mis crónicas son de la revuelta social. Entonces yo cuando me dirigía hacia Plaza de la Dignidad, me dirigía con miedo, a pesar de que en esa época estaba acreditada. Y decía, oh, no sé si me agarra fuerzas especiales, me van a respetar mi credencial, me van a respetar por ser periodista,
o me van a llevar igualmente detenida. Entonces, cuando iba a reportear, como iba contando, iba con miedo. Me decían, ay, ahí vienen fuerzas especiales. No, yo al final corrí igual porque sé que no va a haber un respeto por ser periodista, al trabajo del periodista. Y hablemos de algo que ocurrió hace súper poco, el 1 de mayo. No sé si te acuerdas, Roberto, que para el Día del Trabajador en Plaza de la Dignidad se llevaron detenida a toda la prensa que estaba en el lugar. Se llevaron detenidos a periodistas de TVN, a periodistas de diario. Y eso que los periodistas de TVN y el equipo de TVN mostró su credencial a fuerzas especiales y le decía, no, si estamos acreditados, estamos acreditados. Y el periodista de TVN siguió grabando por adentro del carro policial, cuando se lo estaban llevando a todos detenidos y todos decían, pero ¿dónde está la libertad de prensa en este país? Entonces, para que retomemos la pregunta, teóricamente sí hay, porque existe la ley 19.733 que nos resguarda, pero en la práctica y distintos hechos que han ocurrido, obviamente yo me cuestiono si realmente existe una libertad de prensa, porque también hace un par de semanas también se estaba viendo el tema de los salvoconductos a los medios independientes, si se va a poder reportear en pandemia, los permisos. Entonces, obviamente yo digo, si a TVN, a los periodistas de TVN, al equipo de TVN se lo llevaron detenido para el 1 de mayo, el Día del Trabajador, en Plaza de la Dignidad, ¿qué va a hacer para alguien, para un periodista, un reportero, una fotógrafa de un medio independiente? Va a correr la misma suerte y va a ser peor porque si a los de TVN no los respetaron, imagínate un medio independiente, va a ser mucho peor. Josefa, y a propósito que tú estás comentando y relatando muchas cosas que han aparecido en la luz públicamente a través de los medios tradicionales y que también se ha dado en tus propios reportajes personales, ¿qué opinión tienes respecto a al resurgimiento que se puede decir o renacimiento del periodismo, coincidiendo en este caso con el tema del estallido social? Con una explosión, en este caso, de medios de comunicación independientes. Hoy lo encuentro perfecto, encuentro que era muy necesario, porque algunos medios de comunicación ya no convencían con la información que entregaban, o sus líneas editoriales ya no son tan convincentes como antes. La gente ya cuestiona el periodismo. Entonces, obviamente, va a empezar la sociedad, las personas que leen noticias, las personas que leen medios van a empezar a buscar otros medios para poderse informar, ya que los medios tradicionales ya no le estaban generando confianza. Seamos honestos, voy a ser honesta, los medios tradicionales a la gente ya no le generan la misma confianza de años atrás, ¿ok? Entonces, cuando surgen nuevos medios, obviamente la gente vio un nuevo abanico de variedades, un nuevo abanico de medios de los cuales se pueden informar. Hablemos de Interferencia, El Desconcierto, ahora La Voz de los que Sobran, Piensa Prensa también, Opal, que realizaron un gran trabajo durante la revuelta social. La gente ya agarra su celular, busca una nueva plataforma digital, una nueva página y se empieza a informar a través de ese medio que siempre son medios digitales. Muy rara vez hay algún medio independiente como papel o como televisión. La mayoría son medios digitales. Entonces yo creo que este surgimiento de medios independientes durante la revuelta social era necesario, porque muchas de las cosas, muchos de los eventos, de los hechos que ocurrieron durante la revuelta social se dieron a conocer a través de los medios independientes, sobre todo lo que ocurría en las marchas, en las manifestaciones, en los sectores periféricos de Santiago o en las regiones también. Gracias a eso, gracias a lo que se informaba, lo que se escribía o lo que se mostraba en los medios independientes, la gente empezó a entender lo que estaba ocurriendo y lo que no estaba mostrando la televisión o lo que no daba a conocer el diario. O sea, yo encuentro que ha sido muy bueno, pero igual encuentro que fue un surgimiento tardío, ¿ya? Porque se hubiesen evitado igual
otro tipo de hechos o de noticias. Por ejemplo, hablemos de Mega. Cuando Mega dio a conocer a una situación que estaba ocurriendo en Tobalaba, en la estación Tobalaba, decía, oye, aquí hay una manifestación, aparecía en la televisión que había una manifestación, había desórdenes. Mientras tanto que una persona por Twitter decía, no, es que aquí no está pasando nada. O sea, y luego esa misma noticia fue replicada en los medios independientes porque tienen una línea editorial mucho más, válgase la redundancia, más independiente y más libre, con menos censura, con menos límites. Entonces yo también en lo personal me gusta escribir en medios independientes porque me siento menos limitada al momento de escribir. Siento que mi trabajo va a ser más respetado, porque yo he escrito para The Clinic, he escrito para El Desconcierto, he escrito para Zipper, y ahora escribo para La Voz de los que Sobran. Y cuando escribo en esos medios que son independientes me siento muy bien, me siento que mi material va a ser respetado, no se me va a censurar contenido. Entonces, a mí me gusta trabajar en medio independiente. Por eso hablo con tanta propiedad sobre los medios independientes, porque he trabajado, he colaborado para esos medios. Y Josefa, antes de continuar con esta grata conversación, en el fondo que se está dando, una vez más quiero recordar a todas las personas que están en Somos Conce TV que las formas por las cuales ustedes, los que están aquí presentes, se pueden, en este caso, hacer sus consultas, sugerencias, salud, en este caso, a la invitada, por dos formas, ya sea escribiendo el muro de Facebook del canal de Somos Conce TV, ahora, o también pueden hacerlo escribiendo al número de WhatsApp, esto es más 569 77 25 23 40. Sí, que me hagan, que no hay ningún problema, saludos, preguntas, consultas. Porque también los periodistas somos muy cuestionados. Siempre dicen, ay, los periodistas mienten, el periodismo nacional miente, pero basta de que nos metan a todos en el mismo saco, no todos somos iguales. No digo que otros periodistas mientan, no quiero meterme en la pata de los caballos, pero por lo menos yo puedo hablar desde mi propiedad, desde mi título personal, que yo no miento y que no hay ningún problema. Y a propósito de lo que tú estás comentando, un poco, Josefa, que también ha sido un poco de moda y esto sí, porque, reitero, siempre está la ligazón con el derecho, porque de alguna manera el derecho está ahí, está como para controlar, hay normas al respecto. ¿Y qué ha sido con el tema de las falsas noticias o fake news, dicho en inglés? Y que no solamente se ha hecho periodismo de parte de los medios tradicionales, de esta explosión como bajo criterio personal creo que ha habido de medios independientes, algunos que de verdad han sido incluso de gran aporte, como el caso de Zipper, pero también cualquier persona ha tomado como ese rol de dárselas de periodista. Hoy en día, como se tiene internet, se toma el celular o se toma otro medio y llega y se colocan a hacer periodismo. Entonces, me gustaría saber un poco también respecto a ese tema de parte tuyo. Si lo consideras como seguro, fidedigno o no lo es. Creo que es una buena herramienta para dar a conocer denuncias ciudadanas. Yo me acuerdo que el tema del periodismo como casi del reportero, que no tenía un título, nada, empezó con los casos noticias, por lo menos con los temas audiovisual y todo. No sé si se acuerdan de ese espacio de Chilevisión cuando decían que la gente enviara sus videos sobre algo que querían dar a conocer, hace muchos años atrás. No sé si te acuerdas, Roberto, de los casos noticias de Chilevisión Noticias, que decían, Sí, no, me manda su video. me recuerdo que era un programa, incluso se hizo una especie de programa especial un tiempo, incluso. Sí, era como un bloque de Chilevisión Noticias, era un espacio aparte donde la gente mandaba sus videos, que diera a conocer algo que estuviera ocurriendo cerca de la persona o un hecho como tal, y grabar. Ya, ¿qué pasa? Que aquí igual hay un límite súper, pero súper frágil, un débil así, que es los fake news, como tú decías, ¿cuándo es confiable? Lo que me dan a conocer no sé, una grabación, un video.
Hay gente que graba stories o graba videos para Twitter y los sube, pero después tú dices, ya, ¿cómo reconozco que esto es cierto o no? Ya. Ahora en Latinoamérica ya no se dice fake news, porque las noticias falsas no existen, por así decirlo. La noticia es un hecho como tal, es un evento noticioso, un evento que tiene contingencia, actualidad, un hecho como tal, que es de carácter público, que debe ser de interés público y que la gente debe saber. Eso es, estoy ahora definiendo noticias, lo que es noticia. Entonces, si es un hecho que ocurrió, que es actual, contingente, que es de interés público, es porque ocurrió. No, es no puede ser una noticia falsa, porque los hechos falsos no existen, por así decirlo. Entonces ahora se le está denominando contenido falso. ¿Ya? O sea, fake news, como que sí, es como la palabra tradicional o la palabra más sencilla. Pero ahora yo lo trato de denominar como contenido falso, porque las noticias falsas no pueden existir porque no ocurrieron. Entonces es mejor decir contenido falso, porque son cosas, noticias, información, no noticias, información, contenido que se está dando a conocer y que es falso. ¿Ya? En ese caso, ¿cómo yo sé que es algo real? ¿Cómo yo sé que lo que estoy revisando en Twitter es cierto? Primero, vean, confirmen la fecha de la grabación, traten de ver de cuándo es la publicación, quién la realiza, si es un perfil falso, si es un bot, que son como estos perfiles falsos que aparecen en Twitter. Lo otro que también hay que guiarse es ver cuántas reproducciones, qué es lo que se está relatando en ese video, porque por lo menos en el estallido social, en la revuelta social, se dieron a conocer muchos materiales de denuncia, muchos videos de denuncia que decían, oye, esto está ocurriendo en tal parte, hoy se están llevando detenido a tal persona, y ha servido, porque son videos de denuncias que al final resultan ser fidedignos, resultan ser ciertos. Entonces, en ese caso, como casa noticia que la misma sociedad ha empezado ha empezado a tomar ese papel como periodistas, sirve cuando se da a conocer denuncias que son ciertas, que son fidedignas. Pero cuando también se ocupa de la misma manera como esta vocación como de periodista en la sociedad en sí y no son reales, obviamente se va a cometer errores, por lo menos que los periodistas a lo mejor le vamos a preguntar, oye, ¿es verdad que lo que me grabaste, es verdad lo que está ocurriendo? Y que después te digan, no, es parte de una broma. Porque también ocurre que los periodistas titulados ven estos videos, ven estas noticias, ven estos como contenidos y dicen, oh, ya debe ser verdad. Y no, pues después resulta ser mentira y para evitar todo ese tipo de cosas, lo que yo hago es confirmar la fecha, lo que se está narrando en el video, lo que está ocurriendo en el video, los protagonistas, tratar de comunicarme con los protagonistas del video, ver si es una fuente confiable que están dando, quién está dando a conocer la situación, y ahí empieza como una ramificación de búsqueda de noticias. Pero siempre tengan cuidado, no crean todo lo que aparece en Internet, porque no toda la gente va a tener la buena intención de comunicar o de informar. A veces hasta lo hacen como de juego, de broma. Entonces el consejo que yo doy a la gente que nos está mirando es que no le crean a todo lo que aparece en Internet. Simplemente confirmen que sea cierto. Y si lo confirmaron y están seguros de que es así, ok, ya. Pero no tomen en cuenta o no le tomen el peso, por así decirlo, a todo lo que vean a primera vista. Ese es como mi consejo. Buen punto, Josefa. Josefa, hoy en día en que lamentablemente estamos insertos no solamente a nivel del periodismo, yo también lo veo a nivel personal. Bueno, derecho es como abogado, siempre ha sido una carrera que lamentablemente tiene como un lastre de cuestionamiento muchas veces, así como otras profesiones, y en general ahora estamos en una sociedad que se cuestiona todo. Pero sí, ya en las carreras siempre son las más cuestionadas, los sí, periodistas y los abogados. sí, bueno, pero nosotros estamos aquí para precisamente no solamente aportar con una orientación legal o con un aporte social, en este caso abocándonos ya a la comunicación en el fondo, que en el caso del mundo en el cual tú convives,
sino que a demostrar que las cosas cuando se hacen bien, la gente los toma en consideración y se genera credibilidad y se genera respeto. Josefa, ya abocándonos en tu rol ya propiamente tal, tú has destacado en muchos reportajes de índole judicial o de índole policial. Me gustaría un poco que me comentara respecto a lo que has escrito, por ejemplo, en temas de centros de cename, que es un tema que siempre está en la boga de los políticos, pero que poco y nada se hace, y también la situación con las cárceles. Sí, porque todos hablan del cename, los políticos dicen no más cename, que se termine el cename, pero después tú ves y nadie hace nada. Es como el dicho popular que dice mucho ruido y pocas nueces. Algo así podríamos decir que es como los políticos con el cename. Y lo he podido ver y lo he podido presenciar. Porque voy a contar un poco sobre mi historia periodística y el cename. A mí desde que estaba en cuarto año de universidad, a mí me interesó escribir sobre vulnerabilidad, derechos humanos, menores de edad. O sea, empecé a escribir sobre escuelas vulnerables, así empecé, porque me llegó el dato de que había una escuela muy vulnerable donde los niños prácticamente no iban a clase, iban con ropa de colegio, llegaban a la hora que querían, y que todos tenían un historial familiar muy, pero muy, muy grave, muy triste, vulneración de derechos, o sea, algo súper dantesco, por así decirlo. Uh-huh. Y así empecé con mi interés de investigar temas de vulnerabilidad y menores de edad. Uh-huh. Y cuando salgo de la universidad, me titulo, voy a contar un poco la historia de un reportaje que hice, una crónica, un perfil, Uh-huh. que se llama Soy prófugo del cename, el testimonio de un adolescente clandestino. ¿Qué pasa? Que yo cuando estaba investigando mi tesis, estaba en un colegio, en uno de estos colegios vulnerables, y aparece Carabineros en un colegio vulnerable. Y yo dije, ¿qué onda? Qué raro lo que está pasando. Y aparece Carabineros y dicen que un niño se escapó. Un niño del centro del cename se escapó y que lo más probable es que esté en este colegio, porque él asistía a ese colegio. Uh-huh. Y yo puse, porque los periodistas siempre tenemos que parar la oreja. Uh-huh. Yo dije, qué raro, ya, qué interesante. Y me quedé escuchando la conversación entre la recepcionista, la secretaria y Carabineros. Uh-huh. Ya. Y luego de eso vuelvo la semana siguiente a esta escuela para saber qué había pasado con el niño. Y me dicen que el niño finalmente lo encontró Carabineros y se lo llevó a este centro del cename, a su hogar. Porque él estaba porque igual hay que hacer esta distinción, porque hay centros de internación Uh-huh. del cename, que son para los jóvenes, los adolescentes que han cometido delitos, y los hogares, que es para los niños que llegan por familia, Yeah. donde hay una vulneración de tu derecho, una vulneración que viene desde la familia, ¿ya? Ahí siempre hay que hacer esta distinción entre centros de internación y hogares. Este niño vivía en un hogar y se escapó. ¿Ya? Y ahí empecé a investigar su historia, ya para hacerle más corta la historia, valga la redundancia, doy con él, lo entrevisto y me cuenta todo lo que pasó en este hogar del Sename. Y obviamente había abuso sexual entre menores de edad, y él se ponía a pelear porque no quería que a los chicos lo abusaran, entonces algo bien, bien terrible. Y digo, aquí hay como que dije, no, me interesa investigar sobre Sename, y ahí empecé a investigar distintos temas. Durante el verano para la revuelta social investigué sobre los jóvenes que por la revuelta social, por delitos relacionados a la revuelta social, habían terminado en centros de internación provisorias del Sename. Uh-huh. Y ahí también investigué este tema porque hay muchos adolescentes que están en centros de internación provisoria por delitos relacionados a la revuelta social. Y ahí dije, ¡uy, qué interesante! Y también me puse en contacto con la periodista Carolina Rojas, que ella es la autora del libro Abandonados, que es el libro que habla sobre la crisis del Sename, sus historias, y ahí también me empezó a dar
más interés para escribir sobre Sename porque la veía a ella escribiendo. Y, y ver las historias de estos jóvenes que obviamente lo que viven adentro del Sename es un infierno. Porque hace poco con Carolina Rojas escribimos un reportaje sobre la pandemia en un hogar, en el hogar San Ricardo de Batuco, donde había fallecido un menor de edad por COVID-19. Y ahí obviamente nos dimos cuenta que había falta de protocolos, que había falta de insumos, falta de espacio para que los niños hicieran cuarentena en caso de que hubiese un contagiado. Entonces ahí me di cuenta que sí, que vale la pena y es necesario escribir sobre el Sename, porque no todas escriben sobre Sename. Nadie se atreve a meterse ahí, porque por dos razones. Cuesta mucho investigar, porque son menores de edad, y lo otro, que las realidades que te cuentan son tan, pero tan duras que obviamente hay que tener una capacidad y una fortaleza mental para poder escuchar todo lo que te relatan. Si yo no sé cómo lo hizo Carolina, yo la admiro mucho a Carolina Rojas porque escribió un libro muy bueno, un libro que creo que todas las personas merecen leer, necesitan leer, que es Abandonados, que está ya a la ¿Cuál es venta. el nombre del libro, Josefa? Como para que las personas... Abandonados, Abandonados. de Carolina Rojas, que se lanzó se lanzó para la venta hace un par de semanas. Es un libro que es necesario leer para darnos cuenta de la dura realidad que viven estos jóvenes. Y no tan solo hablamos de adolescentes, niños, niñas. Y son los que más nos necesitan y al final son los que peor la pasan. Si estamos hablando de menores de edad, son niños, niñas y adolescentes que viven un infierno al interior del Sename y que ya, mira, ya vivieron una dura realidad con sus familias. Imagínate llegar a otro lugar donde van a vivir una realidad mucho más difícil. Entonces, obviamente yo dije, no, alguien tiene que hacer también este trabajo. Y ahí me empecé a involucrar con los temas del Sename y con los temas de la cárcel también, porque cuando entrevisté a un reo de la cárcel de Chillán por el tema de la pandemia, también me di cuenta que hacía falta también contar las historias de ellos, porque obviamente cometieron delitos, cometieron una falta, sí, estamos de acuerdo, pero también son seres humanos y los seres humanos tienen derechos y sus derechos muchas veces son vulnerados. Y ahí también me interesó escribir sobre cárceles, qué ocurre al interior de las cárceles, porque también nadie cuenta lo que pasa en su interior. O se ha contado mucho, pero no se le ha tomado el peso, que es distinto. Y también he escrito sobre presos políticos por la revuelta social, como Alejandro Carvajal, Nicolás Ríos, también he escrito sobre ellos, que cuentan un poco su experiencia al interior de Santiago 1, en el módulo 12 y el módulo 14, y cuentan cómo pasaron de ser adolescentes, que vivían una vida, no sé, que salían con amigos, veían películas, guitarreaban en sus casas, a estar en el módulo 12 y en el módulo 14 de Santiago 1, compartiendo con otros presos que no sé, estaban por otro tipo de delitos, pero también me interesa mucho contar esa historia. Creo que la vulnerabilidad, creo que la pobreza, creo que los derechos humanos vale la pena contar. Es necesario dar a conocer estas realidades. Y no tan solo las cosas buenas o las cosas que le pasa a la gente que está caminando libre por la calle. Creo que esas historias también valen la pena contar. Pero creo que las historias de las cárceles y del Sename hay que dar a conocer también esas realidades. No nos olvidemos de estas personas, hablando de las cárceles y del Sename, obviamente que hace falta contar lo que ellos viven, porque son niños y los niños merecen una infancia feliz. Eso, Roberto. Creo que me extendí mucho, es que me voy un No, poco en no, la pero profunda. es parte de lo que es el jurista en el fondo, Josefa. A propósito de... Ha logrado no solamente la atención de todas las personas que están en vivo, sino que además han llegado comentarios al respecto. Ay, no, qué vergüenza. Ah, no, mentira. Es que te voy a decir algo, Roberto. A mí me pone muy nerviosa a veces las entrevistas, como que me gusta entrevistar,
pero no me gusta que me hagan entrevistas, pero aquí es un muy buen espacio para gestionarlas, para realizarlas. Josefa, el comentario siguiente, doña Luisa Torres dice, buenas tardes, se ve que la periodista es una servidora pública, tiene bases sólidas y muy clara en su rol. Se le agradece, excelente, en este caso para ser tan jovencita, la felicita, tendremos en Chile profesionales creíbles, prudentes y entregados al servicio público. Es una verdadera alabanza a tu labor, Josefa. Muchas gracias, Luisa. Estoy muy agradecida por sus palabras porque muchas veces estoy acostumbrada a que, no sé, te critiquen cuando tú publicas, no sé, un reportaje que a un cierto grupo no le gusta, no le parece, pero cuando tú lees estos mensajes de agradecimiento por realizar tu rol, creo que te da un impulso para seguir investigando y para seguir dando a conocer hechos que no todos quieren dar a conocer. Entonces, el mensaje de Luisa para mí es un impulso para seguir escribiendo, para seguir investigando. Bien, otro mensaje, Josefa. Oh. Don Marco González Pérez. Hola, buenas noches. Buen programa. Agrega, puedo indicar que soy de Santiago y vivía en la comuna de La Cisterna, paradero 18, calle Gran Avenida, a cuadras de la Ciudad del Niño. Esto es Avenida Lovalle con Gran Avenida. Y ocurrían muchas cosas, o sea, de las que estás relatando. Conocí muchas realidades de niños y niñas y algo fuerte como indicaba en este caso José. O sea, en este caso ratifican lo que tú estás relatando. Sí, es que obviamente es muy, para mí igual fue súper difícil reportear. Inclusive mi mamá me decía, ya estoy hablando como ya de mi área más privada, más personal, mi mamá me decía, Josefa, no te estresas reportear esos temas, Josefa, ¿cómo lo haces para poder reportear y no salir dañada, no salir tan afectada? Y yo creo que lo único que a mí me mantiene con entereza fuerte al momento de investigar los temas del Sename y los temas de la pandemia, porque también han ocurrido cosas en la pandemia que duelen, da pena. Pero creo que mi rol de periodista me da el impulso para seguir. Creo que eso es lo único que a mí me mantiene ahora y que la gente necesita saber las cosas que están ocurriendo en este país. La gente es mi impulso, que la gente se informe. Por eso yo hago periodismo, porque quiero que la gente, de todo tipo, no sé, adultos mayores, adolescentes, adultos, todos, quiero que sepan lo que está ocurriendo en este país, porque todos tenemos el derecho a saber lo que está ocurriendo en nuestra sociedad. Entonces, por eso yo hago este periodismo, por eso yo hago reportaje, por eso yo hago crónica, porque creo que la gente merece saber lo que está ocurriendo en su país. Y muchas veces no se toma en cuenta hechos tan importantes o simplemente se perfil o no se quiere investigar. Y la gente necesita saberlo para que después, en las próximas elecciones, puedan tomar o puedan votar y tomar una decisión con criterio e informados. Por eso es importante el rol público del periodista. Josefa, antes de hacerte la última pregunta, y quiero hacer un breve comentario. Efectivamente, con relación al tema de las cárceles y los centros de Sename, yo en lo personal también tengo un interés, no solamente desde un punto de vista de mi rol profesional como abogado, sino que también desde el punto de vista, yo creo que ante todo social. Muchas veces nosotros, como que nos insertamos en nuestra burbuja, y la burbuja no solamente tiene que ver con un sentido material, sino que también tiene que ver en un sentido muy personal. Y de repente se nos olvida que somos seres humanos, aunque suene obvio lo que digo. Y claramente, cuando hablo de seres humanos, dentro de este eslabón que tenemos como sociedad, los que han sido constantemente discriminados y que, por lo menos voy a decir algo a criterio personal, que de parte del Estado, no solamente del gobierno de turno, sino que ha sido desde casi de que Chile es nación, ha habido una constante violación de derechos humanos. Porque las personas, en este caso, que se encuentran en las cárceles o en los cenames, cometieron errores, algunos muy graves, hay que decirlo,
pero son seres humanos. Y eso muchas veces el periodismo nos hace refrescar la memoria y decir, oigan, hay que tomar en cuenta a estas personas, si son seres humanos. Y por eso yo valoro mucho un periodismo serio, crítico en este caso, y que nos hace de alguna manera recogernos, reflexionarlo y tomarlo en cuenta. Y lo mismo que es muy importante, la labor que tienen ustedes, y no solamente incluso tocando casos de esta índole, sino incluso para resolver casos de índole judicial o casos de índole policial. Los abogados, aunque no lo queramos decir muchas veces, que son en el fondo nuestro rubro, el que en definitiva esto se resuelve por medio de tribunales, pero muchas veces nosotros resolvemos estas cosas gracias a los periodistas. Y eso es. Sí, cuando me ha tocado investigar temas judiciales para escribir reportajes o crónicas, obviamente me tengo que leer toda la carpeta investigativa porque yo no me quedo solamente con lo que me dicen las fuentes o las entrevistas. Hay que leer las carpetas investigativas y hay carpetas que a veces son de 200 páginas y hay que leérselas. Yo por lo menos siempre que hago temas judiciales me asesoro con el abogado del caso porque yo no puedo tomar la decisión de escribir un párrafo sobre una ley o sobre lo que ocurrió o lo que encontré en la carpeta investigativa si no estoy segura de lo que ocurrió realmente. Entonces, obviamente, cuando escribo temas judiciales, me tengo que leer la carpeta investigativa, me asesoro, porque sé que el tema que yo estoy escribiendo lo va a leer una persona y yo no quiero que esa persona se forme un criterio erróneo. Entonces, siempre también es muy importante que el periodista se forme y se informe. No tan solo que se dedique a investigar y a escribir, no, que se forme y se informe para que al momento de escribir sea pensando que la otra persona que lo va a leer, el lector o la lectora, no cometa errores ni forme juicios o criterios erróneos. Porque también siempre dicen que los abogados y los periodistas no se llevan bien. En mi caso, con los abogados que he tratado, ningún problema, siempre están abiertos a conversar, a responder mis dudas, a guiarme, porque como periodista sí tuve un ramo que se llamaba Derecho a la Información, que me explicaban leyes, pero todo muy a grandes rasgos. Pero necesito siempre alguien que me asesore, que me guíe, porque los temas judiciales siempre son los más complicados, porque siempre hay que respetar la presunción de inocencia, porque hay muchas veces los medios cometen el error de que ya catalogan a alguien culpable mientras está el proceso judicial en curso. Entonces siempre respetar el presunto culpable, el presunto victimario. Siempre hay que respetar eso, que a los menores de edad no se les pueda conocer su nombre. Efectivamente. Entonces yo siempre recuerdo eso. Lo que tú dices, Josefa, y gracias también al periodismo crítico y serio, de alguna manera también ha evitado un cierto fenómeno de funas que se han generado a través de redes sociales, unos casos que uno pudiera decir, bueno, los seres humanos actuamos también por las emociones, entonces vemos un caso como complejo, por ejemplo, de índole de connotación sexual o de índole de droga, y no, es culpable ya, y la gente se lanza y empieza a copiar y usan Instagram, en Facebook, etc. Y precisamente también su rol es importante para decir, no, momento, freno. Porque muchas veces los abogados no nos damos el tiempo o no está en la instancia para decir, está el principio de presunción de inocencia, que es un principio que se encuentra consagrado no solamente en la legislación nacional, sino que es un principio universal, y muchas veces quien toma ese rol son los periodistas. Los periodistas son los que finalmente explican eso. Sí, porque no sé si la gente debe tener una idea de qué presunción de inocencia, pero es que hasta la justicia, toda persona es inocente hasta que la justicia demuestre lo contrario. Esa es la presunción de inocencia. Por eso siempre los periodistas, no sé si han leído notas, crónicas, reportajes, noticias, dicen el presunto culpable, el presunto victimario. Es por eso, porque nosotros no somos abogados, nosotros no somos el sistema judicial para determinar quién es culpable o no. Solamente podemos dar a conocer
el hecho judicial que se está llevando a cabo. Pero nosotros no somos los jueces que van a tomar la determinación de que si una persona es culpable o no. Entonces yo siempre trato de cuidar la presunción de inocencia, no cometer errores, fijarme bien, hablar con el abogado o con la abogada que me explique por qué esta ley, qué pasó aquí. Entonces siempre trato de informarme y de formarme. Siempre digo eso. Perfecto. Josefa, han llegado nuevos comentarios al programa del jurista. Ay, Y a de ver, doña Lucy Delgadillo. Felicitaciones a Josefa por su profesionalismo. Ojalá ayude a muchos de los niños del Senado. muchas gracias, Lucy. Voy a tomar tus palabras. Josefa, Es que no todos los sí, escriben sobre Sename. No, es que no todos los periodistas escriben sobre Sename. Entonces, cuando alguien escribe sobre Sename, es como, oh, es como gracias. Y yo por lo menos cuando empecé a escribir sobre Sename, siempre traté de guiarme por la imagen de Carolina Rojas, que es la escritora del libro Abandonados. Siempre. Porque para mí ella es un referente sobre Sename. Entonces, cuando yo escribí un reportaje del Sename con ella, que trataba sobre la pandemia, fue como, no, ya, un sueño hecho realidad. Uh-huh. Bueno, efectivamente. Y ojo, que hay una cosa más que agregar, que lamentablemente estamos en medio de pandemia, el COVID, y dentro de las cosas que nos han dicho nuestras autoridades es la distancia física. Eso en las cárceles, en los centros Sename, es mucho más complejo por la situación de hacinamiento que actualmente ellos viven. Sí, obviamente. Por lo menos la situación que ocurrió en la cárcel de Puente Alto, que fue donde empezaron los brotes de contagio en las cárceles, que primero partió con un reo creo que en la Torre 2, si no me equivoco, Torre 3, más o menos, una de esas torres. Ahí empezaron los temas de los contagios, los brotes de contagio, y así empezó a ramificarse en distintas cárceles a nivel nacional. Porque ellos decían, yo cuando hablé con algunos reclusos me decían, nosotros empezamos a iniciar una cuarentena, le pedimos a nuestros familiares que no nos vinieran a ver porque nosotros no sabíamos si ellos nos podían contagiar o nosotros contagiarlo a ellos. Y después yo cuando me enteré que empezaron a haber brotes de contagio en distintos centros de reclusión a nivel nacional, dije, oh, como que no sirvió mucho lo que hicieron porque me decían, no tenemos mascarilla, no tenemos alcohol gel, pero yo estoy hablando de esto de como en abril, marzo, cuando hablé con algunos reclusos. Me decían, no tenemos alcohol gel, no tenemos mascarilla, no hay distanciamiento social, distanciamiento físico, nada, porque tan solo, no sé, en una celda pueden haber 10, pueden haber 8. Entonces ahí totalmente no se lleva a cabo, no se cumple el distanciamiento social, el distanciamiento físico que es necesario para evitar un contagio. Entonces cuando yo empecé a notar o empecé a enterarme de que empezó a existir un brote en distintas cárceles, dije, oh, se veía venir. Porque inclusive los reclusos decían, nosotros no nos queremos morir, sabemos que cometimos errores, sabemos que cometimos delitos, pero somos seres humanos y queremos vivir y tenemos familia. Y no queremos que nuestras familias sufran. Y yo al escuchar eso y al contarme su historia, yo digo, son seres humanos y se están violando sus derechos humanos. Y muchas veces lo olvidamos porque cometieron errores, cometieron delitos, faltas, graves faltas. Tampoco lo estoy santificando ni nada, pero son seres humanos y sus derechos están siendo violados. Tampoco perdamos ese tipo de criterio. Muy bien, Josefa. Pasó volando realmente el tiempo. Quiero primero que nada darte las gracias. Ha sido un agrado poder compartir contigo. Obviamente que quizás muchos de los que están acá a lo mejor te ubican por algunas incursiones que tuviste en televisión incluso, pero de verdad ha sido un gran agrado tenerte aquí como invitada. También quizás voy a salir un poquito de protocolo, pero felicitarte porque estuviste de cumpleaños el día de ayer. Sí, estoy de cumpleaños. Esta es mi primera entrevista con 26. Así que, bueno, gracias Josefa y
y probablemente la casa de Somos Conce TV está al alcance y a lo mejor uno nunca sabe tener la oportunidad de compartir nuevamente contigo. Sí, muchas gracias primero por la invitación. Fue una conversación súper amena. Yo, como te decía, Roberto, no me gusta entrevistar, pero no me gusta ser entrevistada, porque como tú decías, sí, tuve una incursión en la televisión en el pasado, pero quedé como un poco asustada con las cámaras y trato de hacerle el quite, no me gusta mucho la televisión o lo streaming, pero aquí me sentí súper cómoda, fue una conversación amena y agradecerte también por el espacio y por compartir esta conversación conmigo. Y también agradecer a ConceTV por la oportunidad de esta conversación. Ya, Josefa, nos vemos y gracias nuevamente. Gracias a ustedes y que tengan buena noche. Cuídense, lávense las manos. No se saquen la mascarilla. Ya. Gracias, Josefa. Chao, chao. Chao. Y bueno, el programa pasó volando, incluso este programa el día de hoy. De verdad, dar las gracias a todos los presentes, en este caso de Somos Conce TV y con el pero vamos brevemente vamos a tocar un tema que está relacionado precisamente a lo que tratamos, que es la libertad de expresión. La libertad de expresión. En primer lugar, como ya hablamos anteriormente, la libertad de expresión es un principio universal fundamental que se encuentra regulado prácticamente en todo el mundo. En particular, nuestra constitución política, la tan alguna muy defendida o cuestionada constitución, lo regula. Regula en este caso la libertad de expresión en su artículo 19, numeral 12, que dice que la Constitución asegura a todas las personas, en este caso, la libertad de emitir opinión y la de informar sin censura previa. Y aquí entra todo el mundo del periodismo en cualquier forma y por cualquier medio. Y luego lo que hace la Constitución es ponerle topes. Entonces, sin perjuicio de ¿qué cosa? De cometer delitos o abusos precisamente en base a este principio. A la siguiente lámina, por favor, señor director. Y relacionado a los medios de comunicación. ¿Las personas en este caso pueden crear medios de comunicación? La respuesta es que sí. Porque en primer lugar, como vimos anteriormente, la libertad de expresión y dentro de esta se encuentra la libertad de prensa, tiene sustento constitucional y además se encuentra regulado por la ley 19.733 que incluso citó nuestra invitada Josefa Barraza. Y con ello entonces, por ejemplo, un medio de comunicación puede editar, puede crear o mantener diarios, revistas, periódicos, y que en el caso del Estado o de universidades u otros entes podrán incluso establecer o mantener medios de televisión, como Somos Conce TV. A la siguiente lámina, por favor, señor director. ¿Se admiten discriminaciones en contra de los medios? Teóricamente, porque lo digo responsablemente, no se admiten. Pero sin embargo, en la práctica muchas veces eso lamentablemente ocurre. Los medios de comunicación están constantemente en cuestionamiento. En este sentido, se señala, ningún medio de comunicación puede ser perseguido, no discriminado a causa de sus propias opiniones. Y además pueden buscar y recibir informaciones, difundirlas por cualquier medio, siempre que, y aquí está nuevamente el tope que coloca la normativa constitucional, que no cometan abusos o delitos en el ejercicio de estas libertades. ¿Y de qué tipo de delitos o abusos se hablan? En este caso, a través de la ley 19.733, que es la ley que regula las libertades de opinión e información y ejercicio del periodismo, se refiere al delito de injuria y calumnia, que se encuentra regulado ambos en nuestro Código Penal. ¿Qué es cada uno de estos? La injuria, para que todos tengan claro, es toda expresión proferida o acción ejecutada en deshonra, descrédito o menosprecio de otra persona. Por ejemplo, que a mí me califiquen de mentiroso, cuestión que yo no lo soy. Eso es injuria.
En cambio, la calumnia es cuando se le imputa a una persona un determinado delito, pero que no existe, que es falso. Por ejemplo, yo sé que he tenido una vida recta y que sin embargo a mí me acusen por una determinada acción que cometí estafa. Eso es calumnia. Entonces, en el caso de los medios de comunicación, por eso que se comentó bastante el tema de la situación de las falsas noticias o fake news, o como hablaba Josefa de contenido falso, tienen que tener mucho cuidado con eso, de no caer en descalificaciones respecto de otras personas o determinadas instituciones, porque incluso pudieran eventualmente cometer los delitos de injuria y calumnia. Eso es. Eso respecto al tema que querías comentarle. Y para cerrar, quiero recordarles la parrilla de Somos Conce TV, que cada día va creciendo en este nuevo canal que ha sido realmente una gran alternativa tanto en nuestra zona como incluso a nivel nacional. Y para eso les recuerdo que de lunes a viernes a las 7:30 horas, la nueva alternativa de matinal con Emanuel Fernández, Apaga tu alarma, el matinal de Somos Conce TV. También les quiero recordar que los días martes y jueves, Ula Andrade nos sorprende con un nuevo líder ciudadano. Recuerden, martes y jueves a las 19 horas, líder ciudadano por Somos Conce TV. Y por último, tenemos los 2 espacios de la gran Marta Pérez. El primero, los días lunes a las 19 horas, con un espacio que nos da asesoría, que nos da un enfoque social. Hablemos de nosotros. Y el programa político de Somos Conce TV, los días viernes a las 19 horas, con Conexión Regional. Yo, por mi parte, quiero dar las gracias a todas las personas que se encontraron presentes el día de hoy en el vivo. Les recuerdo incluso que pueden hacer sus consultas o preguntas al muro de Facebook de Somos Conce TV. Yo, encantado, los puedo contestar incluso después de que se termine el programa. O también al WhatsApp más 569 77 25 23 40 para hablar de este tema o incluso de los otros programas anteriores. Yo me despido y nos vemos el próximo miércoles con un nuevo programa, El Jurista. Hasta luego.